Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, que dice, mandamientos de hombre. Y llamando así la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tome su lugar. Esto va a estar bueno hoy. Uf, qué enseñanza la de Jesús, hermano. Otro nivel. Amén. Y sabe lo más hermoso, que toda esta gloriosa enseñanza las escondió Jesús de aquellos que se creen sabios, de aquellos que se creen que la saben toda, y al final van a estar todos juntitos, arrepentidos de no haber aceptado la doctrina de Jesús. En este mundo no hay dos doctrinas, tres doctrinas que lleven a Dios y al cielo. Solo hay una doctrina, la doctrina de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos vino a dar las buenas nuevas, amén. Sí. Hoy hay tantas interpretaciones, tantas doctrinas, hoy hay tantas denominaciones, hoy hay tantas religiones, y todas dicen que conducen a Dios. Jesús nos hizo bolas. Él no vino a predicar denominación, religión. Él dijo tan claro y tan simple en su idioma, en cualquier idioma: yo soy el camino. No se hagan bolas. Yo soy el camino. Si encuentran otro camino, díganmelo. ¿Dónde encuentra usted a alguien pregonando otro camino donde dicha persona haya tenido el poder y la potestad de morir y resucitar? ¿Dónde ha encontrado usted otra persona que haya dirigido un movimiento eclesiástico que haya tenido el poder de sanar a miles y a miles de enfermos en un mismo momento? Usted no lo encuentra. Por eso es que el evangelio de Jesús es poder de Dios. Es poder de Dios. No va a encontrar usted otro camino. ¿Sabe qué es lo que a mí me da tristeza? Personas que conocieron a Dios un día y ahora están doblando sus rodillas a otros dioses. Eso es lo que más tristeza da. Que alguien, después de haber conocido al Dios vivo, anden ahora honrando al Dios muerto. Amén. Hoy entramos en el capítulo 15 y dice la palabra, en versículo 1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque vemos que no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sabe que lo mismo que le pasaba a Jesús, lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día? A veces han venido personas a visitar acá y me dicen: pastor, ¿por qué no tiene una botellita de aceite ahí en el púlpito? ¿En serio? Otro dice: pastor, ¿por qué no tiene una cruz ahí atrás? Si la mayoría de iglesias lo tienen. ¿Me explico? Entonces, para estas personas eso es más importante que el evangelio de Jesucristo. ¿Está escuchando?
Para estas personas la botella de aceite es más importante que la palabra de Dios. Amén. Vienen aquí estos escribas y fariseos muy parecidos a mucha gente que se cree tener la verdad, porque eso es lo que eran los fariseos y escribas. Se creían que tenían la verdad, tenían la correcta interpretación de la palabra del Señor. Y el problema de ellos es que abusaban de tal manera, y no solamente eso, sino que blasfemaban contra Dios de tal manera que las tradiciones de ellos se las hacían ver a los judíos que iban aún por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Ese es el problema. Y no estamos muy lejos nosotros en esa generación cristiana que vivimos. Ni siquiera voy a hablar de las religiones falsas, sino del mismo cristianismo. Porque hay tantas tradiciones de hombres que en vez de traerle vida al cristiano, le han traído, mi amado hermano, hundimiento, le han traído, mi amado hermano, maldiciones. Y es por eso que ahí andan como ese hámster, ese, ¿cómo le llaman? Esa ardillita, adentro de la jaula redonda. Y entre más rápido corre, más rápido llega ¿a dónde? Al mismo lugar. Hoy espero que usted abra bien sus ojos. En serio. Porque mi país está lleno de esto. Mi país está lleno de dos clases de cristianismo. Ese cristianismo donde gente profesa una exterior apariencia de piedad, que se rige más por tradiciones de hombres, más que la palabra de Dios. Y está el otro cristianismo en mi país, donde hay un cristianismo que ese sí se pasó al otro extremo, al liberalismo. ¿Sí me entiende? Donde ahí con tal de que la persona tenga plata, con tal de que la persona traiga diezmo y ofrenda, a ellos no le importa cómo vivan. ¿Sí me explico? Así han tenido ya el sexto matrimonio, el séptimo matrimonio, ellos vuelven y los vuelven a casar en la misma iglesia. Ambos extremos son gravemente dañinos. El de aquí abajo estanca la bendición del pueblo, de los hijos, y el de arriba se están preparándose de una vez para ser condenados eternamente sin Dios. Ambos van a ir al mismo lugar. Un hipócrita no entra al reino de los cielos. ¿Y cómo le llamó Jesús a los fariseos? Hipócritas. Aquellos que aferraban su fe en tradiciones, en leyes humanas, amén, traspasando lo que la palabra de Dios verdaderamente ¿qué? Verdaderamente dice. Esa es la verdad. En otras palabras, en la mente de los fariseos y de los escribas, la tradición de los ancianos era superior a una ¿qué? A la escritura. ¿Me explico? Poner una ilustración. Como en el caso de la religión católica, el Vaticano usa el dogma de la iglesia para descubrir qué es lo que la Biblia dice o qué es lo que la Biblia explica. Al igual los judíos, en este caso los fariseos y los escribas, iban ¿a cuál libro? Al de las tradiciones de los ancianos, para ver cómo ellos se deberían ¿qué? Conducir. Y para ellos es esa tradición de los ancianos, era aparentemente por lo que los judíos, los israelitas deberían de regirse. Así eso o dicha interpretación sobrepasara la autoridad de ¿qué? De la palabra de Dios. Y hoy así tenemos. En 45 años de estar en una iglesia he visto todo eso. El libro de la constitución de un ministerio puede más que lo que verdaderamente la Biblia dice. Hace 35 años
Dicha constitución decía que si usted iba al parque a jugar pelota con sus hijos, a usted le ponían disciplina 6 meses. No sé si usted logró todavía esos tiempos. Yo vi esos tiempos. Yo era niño, pero observé todo eso. Si a mí me encontraban jugando soccer en el campo y yo tenía privilegios en la iglesia, me los quitaban y me daban 6 meses mínimo de disciplina. Porque dicha constitución, dicho libro, eso es lo que dice. Todo joven que se encuentre jugando o lo encuentren los diáconos jugando en un parque de fútbol, se le pone disciplina porque fútbol es pecado. Eso es lo que Jesús está ilustrando acá como tradición de los ancianos. ¿Sí me explico? O sea, los cristianos se dirigían más por lo que estos líderes decían, más que lo que decía ¿qué? La palabra del Señor. Luego añadieron otra ley a esa constitución, que todo aquel cristiano que tuviera una televisión en su casa la tenía que sacar y tirarla y quemarla, porque la constitución decía que ese era el cajón del diablo. Ya van todos los hermanos, no hacer lo que la Biblia dice, sino hacer lo que alguien dijo. ¿Me está escuchando? Eso es lo bonito de tener o de haber vivido en ambas etapas. El cristianismo del ayer y el cristianismo de hoy. ¿Sí me explico? A mí me ayuda mucho en esto porque me da bases, me da ilustraciones, me da tanto repertorio para poder aplicarlo de acuerdo a la palabra del Señor. Porque alguien que tiene 15 años de ser cristiano no puede enseñar de esta manera porque no conoce lo de ayer. ¿Me explico? No conoce las tradiciones de antes, no conoce las leyes la mayoría de denominaciones cristianas se fundaron antes. Es triste. Y espero en Dios que ya para este tiempo ya hayan cambiado ya sus tradiciones por la palabra del Señor. ¿Está escuchando? Por la palabra del Señor. Todo lo que se diga, todo lo que se enseñe, todo tiene que ser basado conforme ¿qué? Porque entonces quitémosle entonces el evangelio de Cristo y pongámosle el evangelio de Julano. ¿Sí me explico? Si queremos enseñar lo que nosotros queremos enseñar y no lo que Jesús dice, lo que la palabra dice, mejor quitémosle iglesia cristiana y pongámosle iglesia de Julano de tal. Esa es la verdad. Y ese es el problema que Jesús se encontró con los fariseos y los escribas. Y en esta ocasión era porque le estaban diciendo a Jesús y a sus discípulos: ustedes están quebrantando la tradición ¿de quién? De los ancianos. Porque en dicha tradición, ¿sabe qué decía? Que usted antes de comer tenía que hacer, nada que lavarse las manos. Ahí no está hablando de lavarse las manos como algo higiénico, sino era un lavamiento de manos en cuanto era una ceremonia que se hacía. Oiga eso. Como aquellos, ¿verdad?, que tienen una casa y en la puerta dice: quítese los zapatos antes de entrar acá. Tiene que hacer la ceremonia usted de quitarse los zapatos y entrar con calcetines. Imagínense qué tal ese día, usted estuvo tan ocupado y no fue a lavar, hermano, y no tiene calcetines limpios. Así hay tantas tradiciones hoy en día en la iglesia del Señor en todo el mundo. ¿Está escuchando? Y después se preguntan por qué no avanzan. Amén. Un día alguien dijo: es que aquí somos 3 nada más en la iglesia, 3 pelones pero bien peinados, dijo. Dijo: pues cuando Cristo venga no van a tener ni un pelo. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo él? Que ellos sí eran la iglesia verdadera.
Yo le digo, yo no creo que Dios quiera salvar nada más a ustedes tres, le dije. Dios quiere salvar a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso es que no cesamos predicar por los medios de comunicación. Mi visión no es tener la iglesia más grande de Houston como muchos pastores en todas las naciones, la picazón que tienen. Pastor que desea eso, se le metió el espíritu Lucifer. Grábelo y no me da vergüenza decirlo aquí y donde sea. Pastor que ha dicho eso en público y le ha dicho a su iglesia, vamos a ser la iglesia más grande de Houston, se le metió el espíritu Lucifer, el espíritu de la grandeza. El espíritu que debe de estar en usted es el espíritu de humildad. El espíritu, escuche bien, de yo me muero para que Cristo viva, que se haga lo que Dios quiera, lo que Dios anhele, lo que sea la voluntad de Dios. Yo no vivo en este mundo para complacer a nadie, mucho menos a Lucifer. ¿Qué te ofrece Lucifer? Grandezas. ¿Qué le ofrece Lucifer a los artistas? ¿Qué le ofrece el diablo a su gente? Fama, dinero. Le ofrece grandezas. Cristo no te va a ofrecer eso. Cristo te va a ofrecer una cruz para que la lleves, para que la tomes y hagas su voluntad y te niegues a sí mismo. ¿Qué pasa? Al yo decir eso, fuera del Espíritu de Cristo, les inyecto todo ese espíritu a toda la gente. O sea, allá andan toda la gente, vamos a ser la iglesia más grande, vamos a ser la iglesia más grande, vamos a ser la iglesia más grande de la ciudad. Y piensan que eso es espíritu de Dios. Y cuando leemos la Biblia es lo contrario. Jesús nunca anduvo proclamando, voy a tener el grupo más grande, voy a tener los discípulos más poderosos, voy a tener la iglesia más grande. No sé si me explico. Un día cuando toda la congregación lo dejó, solo le quedaron los discípulos. Le dijo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. El evangelio es más de lo que usted se imagina, mi hermano. Por amor a Cristo, por ese evangelio, soy capaz de dejarlo todo una vez más y empezar de cero otra vez. Porque sé que con Cristo en una montaña, en su voluntad, lo he ganado todo. Pero escuche bien, pretendiendo tener a Cristo, pero viviendo en vanidad, viviendo en infladez, mi amor, aunque tenga 40,000 miembros, 100,000 miembros, de nada me va a servir. De nada. En la mente de estos fariseos y escribas, la tradición de los ancianos era superior a la escritura. Los israelitas, los judíos, iban a la tradición de los ancianos para ver qué supuestamente lo que ellos tenían que hacer para agradar a Dios. Así hoy, en muchas congregaciones protestantes cristianas, le dan más autoridad al librito ese de su denominación que a la palabra del Señor. Es triste, pero es la verdad. Ya para el tiempo de Jesús, la tradición de los ancianos ya había suplantado en la mayoría de judíos, ya habían suplantado ellos las escrituras y la habían reemplazado por esta tradición de los ancianos como la autoridad religiosa suprema para todas las personas de Israel. Para los escribas y los fariseos, el no lavarse las manos, el no celebrar la ceremonia de lavamiento de manos antes de comer, para los escribas y fariseos, mi amado hermano, era un gran pecado. ¿Está escuchando? Y sabe que eso es un plan de Satanás. Toda tradición es un plan del diablo
para sacar a la gente ¿de dónde? De la verdad. Grábeselo. Toda tradición de hombres, toda tradición de religiones es un plan de Satanás para sacar a las personas ¿de dónde? De la verdad. Para no ir tan lejos, la teoría, la enseñanza, la doctrina de la prosperidad es un plan de Satanás para sacar a los cristianos o los verdaderos cristianos del verdadero fundamento. ¿Me está escuchando? Dios bendice, Dios prospera, pero todo lo que Dios hace y Dios bendice y prospera es a base de su palabra. Dice, las bendiciones te alcanzarán si oyes ¿qué? La voz de Dios. Dios no va a bendecir a rebeldes, a personas que no les importa la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Personas que no quieren escuchar y obedecer la palabra. Entonces, Jesús no vino a dar esa enseñanza, no vino a establecer una enseñanza como esas. Oiga bien, prosperidad sin ser obediente a la palabra. Mire qué bonito es. Venga y dé, venga y pacte, y no me importa cómo esté, con solo que usted haga eso, usted va a ser próspero. Oiga. Enseñanza de hombre, tradición de hombre. Usted va a tener la bendición de Dios cuando usted oiga la palabra y la ponga por obra. Es más, le voy a decir algo. Esta teoría, enseñanza, doctrina de la prosperidad, ya se le está acabando su fiestita. Y ya se le va a acabar. Por eso es que ahora se están inventando cosas nuevas para ver cómo le sacan el dinero a la gente. Amén. Porque ya mucha gente está abriendo sus ojos a los maestros, a la falsedad de ellos, por los maestros que con valentía están enseñando la verdad. Aquí un varón se enfermó de cáncer. Me llamó su esposa llorando y me dijo, pastor, le llamamos porque a mi esposo le pidió el apóstol de la iglesia que tenía que sembrar que le tenía que sembrar el título de la casa para que Dios lo sanara de cáncer. ¿Cómo la ve usted? Dice, yo estoy llorando, pastor, porque mi esposo lo quiere hacer, quiere llevar el título. Y yo le he dicho que no y le llamo para pedir un consejo. Esta clase de ministros en la cárcel deberían de estar. Esos son peor que los que andan robando allá afuera. Los que andan allá afuera andan ciegos, andan sin Cristo. Pero esta gente sabe lo que está haciendo. Es triste. Eso es lo que había pasado con estos escribas y fariseos, hermanos. Usted miraba un fariseo y un escriba, mi amado hermano. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¿Por qué? Por su apariencia. Hoy los que siguen más tradiciones que la palabra, cuando ven a alguien en cualquier lugar, lo que se le quedan viendo de pies a la cabeza. Si anda corbata, entonces es un siervo de Dios. Si no anda corbata, es un impío todavía. ¿Está escuchando? Si ven a la dama y si la falda le cae hasta el suelo, pues una sierva de Dios. Es el mismo error, en la misma piedra que se están tropezando de generación y generación. Imagínense si hubieran visto o de repente se les apareciera Juan el Bautista, se le quedaran viendo de pies a cabeza. Y este hijo del diablo, al barbero lo vamos a mandar para cortarle primero la gran melena que anda y la gran barba que se anda, para que se arrepienta. Y para Jesús fue el más grande de los profetas del Señor.
Pero sabe, a veces yo no culpo a la gente, culpo a los maestros que les han enseñado tan falsamente. Samuel, cuando vio el gran hombrón, altote, con su six-pack, su insignia del ejército de Israel, comandante, dijo: ese es el rey de Israel. Y ya iba listo a agarrar la botella para ungirlo. Yo le digo: no, ese no es. Pero ¿cómo? Mira a Dios y qué gran tamaño que tiene. Y le pregunta Samuel a Isaí: oiga, ¿no tiene otro hijo? Aunque yo no creo, pero yo tengo uno, pero no creo que ese sea también. El único que me queda mostrarte, Samuel, pero no creo que ese pueda ser rey. Si aquel cuidando ovejas está, tráemelo, de repente tiene el tamañote. Ay, Dios, hermano, y cuando lo ven con su morralito ahí y su bastoncito, ¿verdad? Con el báculo que usaban los pastores, el bastón con su círculo, con su gancho al final, y se acerca todo sudado, hermano, oliendo a pasto y a leche. Ya imagino Samuel en el espíritu preguntándole a Dios: Dios, no me va a decir que este es. Y Dios, me imagino sonriéndose: ¿sabes qué, Samuel? Sí es ese. Así como lo ves, tú lo ves exteriormente, pero yo veo más adentro lo que hay en ese muchacho. ¡Oh! Y con eso no estoy yéndome para el otro extremo para decir que usted puede vestirse como la gana le dé, tampoco. ¿Sí me explico? Somos hijos de Dios. Así como hay diferencia en lo que hablamos, en lo que miramos, en lo que oímos, así ve también diferencia cómo vestimos. Si no tuviera este conocimiento de Dios, yo aquí me subiera con playera y en vez de ser bendición para ustedes, fuera tentación para muchas mujeres. Y no solamente eso, piedra de tropiezo. Y Jesús dijo: ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Mejor le sería, dice, ponerse un block aquí y tirarse en el mar de Galveston. Y muchos son esos bloques que no respetan el altar, no respetan la casa de Dios. Hablo de los que suben aquí arriba, ¿me explico? Porque a esos son los que la gente está mirando. Pero igual, no importa dónde uno esté, arriba o abajo, la casa de Dios se debe de honrar. Yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir: en un día, cuando toque esto apropiadamente, les voy a enseñar acerca de lo que es la modestia de acuerdo a la palabra del Señor. Cómo genuinamente, según la palabra, a Dios le agrada. Todo tiene su tiempo, su momento y su lugar. Usted va al parque, yo voy al parque, yo no voy a ir así. Yo voy con playera y mis blue jeans, ¿me explico? Pero vengo a la casa de Dios. Yo no vengo a ver a la chimoltrufia aquí. Yo vengo a ver al Rey de Reyes, a rendir homenaje al Señor de Señores. Entonces, hay una diferencia. El vestuario con que duermo, el vestuario con que voy a la casa, el vestuario con el que voy al parque, el vestuario con el que voy a una boda, todo tiene su tiempo y su lugar. Algún día lo va a entender. Ahorita tal vez no lo entiende, pero ya cuando venga la palabra, el conocimiento, usted va a saber cómo vestirse adecuadamente. No solamente por la guianza del Espíritu, pero también por la sabiduría de la palabra. Entonces, este lavamiento de manos, no lo vaya a confundir, no es un lavamiento físico o higiénico. Todos aquí se lavan las manos antes de comer, ¿verdad que sí? Entonces, este lavamiento por el cual los escribas y fariseos reprochaban a Jesús y a los discípulos,
no se estaba refiriendo a un lavamiento físico o higiénico, sino ese lavamiento ceremonial que estaba escrito, ¿dónde? En las tradiciones de los ancianos o de los líderes, pues. Entonces, eso era lo que ellos estaban reprochando. El propósito de este lavamiento ceremonial era para remover cualquier, esto es lo que decía, para remover cualquier contaminación, ya sea de que algo que ellos hayan tocado, algo que ellos consideraban impuro, algo como un muerto, o tocar un gentil, para ellos ya estaban contaminados. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo toco a un primo que no conoce al Señor, ellos creían que solamente al saludarlo y darle la mano ya se contaminaban. Entonces ellos tenían que ir a ¿qué? A hacer esa ceremonia de lavamiento. Eso es lo que ellos creían en esta tradición de los, hasta el nombre se me fue, de los ancianos, de los líderes, etcétera, etcétera. Habían otros, mire, rabinos o rabís que enseñaban que había un cierto demonio llamado Shivat o Shivta con H al final, que dice que este demonio se le prendía en la mano de las personas mientras dormían, si ellos no se lavaban ceremonialmente todos los días antes de comer. Y este demonio entraba al cuerpo a través de esa comida, desde el momento que esta persona se contaminó con las manos. Tanto valoraban ellos este lavamiento ceremonial, me refiero a los escribas y a los fariseos, incluyendo a los israelitas. Tanto valoraban ellos esta ceremonia de lavamiento de manos, que ciertos maestros de ellos decían que cualquiera que habitara en la tierra de Israel y comían lavándose las manos, celebrando la ceremonia de lavamiento de manos antes de comer, dice, descansen tranquilos que ustedes ya obtuvieron vida eterna. O sea, para ellos el lavamiento ceremonial de las manos reemplazaba aún a Jesús, que toda persona que celebraba esa ceremonia ya había alcanzado, decían los maestros, vida eterna. Oiga eso, un lavamiento de manos reemplazando el lugar de ¿quién? De Cristo, que es el único que nos puede dar ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe? Es lo mismo que pasa hoy. Ciertos grupos llamados cristianos que creen que Jesús es el Padre y que Jesús también es el Espíritu Santo y que Jesús es todo. Ellos dicen que si usted no se bautiza en el bautismo de ellos, usted no es salvo. O sea que el bautismo reemplaza a Jesús. Es lo mismo, tradición de hombres. Se les olvida que el ladrón en la cruz no se bautizó y Dios se lo llevó al paraíso. Se les olvida que Abraham nunca se bautizó y ese hombre un día va a estar en tronos reinando. Se les olvida que David tampoco se bautizó y va a ser uno de los legisladores que va a reinar con Jesús en la eternidad. El bautismo es un paso de obediencia. Amén. Pero no es lo que te salva. Quien te salva es Cristo, 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 Cristo. El mismo error estaban cometiendo aquí los escribas y los fariseos. Eso es lo que enseñaban los líderes. Si usted hace la ceremonia de lavamiento de manos antes de comer, usted ya ha alcanzado vida eterna. Es como aquellos que les hacen creer, ¿verdad? Si usted pertenece a la iglesia católica, usted ya es salvo.
El que pertenezca a usted, no importa a qué iglesia pertenezca, sea cristiana, católica, mormona, testiga de Jehová, lo que sea, mire, si usted no reconoció a Cristo como su Salvador y usted no obedece los mandamientos de Jesucristo, no importa lo que la iglesia le diga o qué iglesia usted pertenezca, solo hay un Salvador, solo hay un Redentor, solo hay un Libertador, solo hay uno. Está la historia de un maestro rabí o un maestro judío que fue encarcelado y le daban nada más una pequeña porción de agua para que la pudiera tomar para su sustento. Pero dice la historia que él, en vez de tomarla, mejor celebraba su ceremonia. ¿Me explico? Entonces prefirió morir por sed con tal de cumplir con la ceremonia de los ancianos. ¿Está escuchando? Entonces, así hay mucha gente perdida en su propia ignorancia, reconociendo más, obedeciendo más instituciones humanas, reglas humanas, dogmas humanas, más que la palabra de Dios. Alguien me llamó en estos días, me dijo: pastor, acabo de abrir mi negocio y quiero que le venga a dar las 7 vueltas. Le digo: délas a usted, yo no le voy a dar 7 vueltas a esa cosa. Le digo: ¿qué cree usted que con darle 7 vueltas su negocio va a ser próspero? Sí, pero la Biblia dice, eso fue por mandato de Dios, pero Dios no lo dejó establecido para que usted ande dando 7 vueltas. Lo que va a terminar usted bien mareado. ¿Sí me explico, hermano? Eso fue por orden de Dios una sola vez. Una sola vez. No dijo todas las veces que le den 7 vueltas. ¿Verdad que no dijo eso? Y dije: hermano, eso no le va a traer la bendición a usted. Lo que se va a cachar con eso es que una gran mareada la que se va a dar. Lo que le va a traer la bendición a su negocio es que usted dé la medida cabal en su negocio. Si es una libra de carne que usted va a dar, más vale que esté en las 16 onzas y no como en mi pueblo, que 14 dan en vez de 16. Más la librita, sí, la cosita, hermano. Cada año la van haciendo más pequeña. Y yo, si usted va a andar con trampas vendiendo 3/4 de libra de chicharrón por 1 libra, le digo, usted no va a tener la bendición de Dios así. Va a quebrar de la noche a la mañana. Y esos negocios que usted los ve ahí florecientes y todo eso, cuando le llegue la IRS, ahí va a ver. Cuando lleguen los auditores, ahí va a ver. Pero si usted hace las cosas bien, pone a Dios como Abraham, ponía a Dios sobre todo, él decía: Dios proveerá. Su confianza no estaba en el mercado de este mundo, su confianza estaba arriba. Por eso él fue bendecido por Dios. ¿Sabe usted que el rico sin Cristo puede ser próspero, pero su riqueza no es garantizada? Y los que logran riqueza, cuando la logran, no son felices, porque solo al Hijo de Dios se le da, dice, ese honor, ese don, dice la palabra, de ser feliz en lo poco o en lo mucho. Solo Dios puede poner ese don, y eso solo es para los hijos de Dios. Ser feliz en lo poco y en lo mucho. Bendito sea Dios. Ay, qué bueno, mire, me gusta estos días de vacaciones porque nadie está pensando irse, ¿verdad? Y si usted va a trabajar mañana, yo sé, pero sabe, para mí el pan vale más. Salir bien llenito de Dios.
Yo conozco personas que en la cantina se quedan hasta las 4 de la mañana y de ahí se van directo al trabajo. Y estos cuando sean cristianos van a ser buenos cristianos. ¿Sí me explico? Estos no van a renegar de nada. Porque si para el diablo, mire lo que hacen, conti más para Dios, conti más para lo bueno. ¿Me está escuchando? Bendito sea Jesús. Esta ceremonia, ¿quieres saber cómo se hacía la ceremonia? Antes que la persona iba a comer, bien, agarraban el agua. Por eso le digo, hasta ceremonia era, no era cuestión de que lavar por higiene, era una ceremonia. Venía, agarraban el agua y la primera parte de la ceremonia la persona ponía sus dos manos así, con los dedos apuntando hacia arriba, y el agua se tiene que levantar un poquito la mano para que el agua corriera y aquí por la muñeca caer el agua para abajo. Ese es el primer paso de la purificación. La segunda parte, ponían sus manos para abajo, con los dedos apuntando para abajo, dejaban caer el agua. Cuando el agua caía, entonces ellos se limpiaban. Ya con eso, aparentemente, ellos ya estaban limpios. Amén. Tradiciones de los ancianos, de los líderes de Israel. Amén. A través de la historia, religiones de hombres han puesto gran significado, mi amado hermano, y beneficio a las ceremonias y actos de esta índole, de esta clase. Esa es la verdad. No solamente en religiones falsas, pero también en el cristianismo se hacen tantas o se celebran tantas tradiciones como esta que le dije, darle 7 vueltas a un lugar. Otro hermano me llama un día, pastor, compré mi carro, quiero que unja mi carro. Digo yo, al que tiene que ser ungido debe ser usted. ¿De qué le sirve un carro ungido si el que va adentro, mi amado hermano, todo rebelde y desobediente? Digo yo, Dios no bendice cosas inanimadas. Se lo grabó. Dios no bendice cosas inanimadas que no tienen vida. Dios bendice seres humanos que estén dispuestos a obedecer a Dios y a su palabra. Si usted está bendecido, le digo yo, no se preocupe, todo lo demás va a estar bendecido. Sus carros es la consecuencia, la bendición de su carro es la consecuencia de la bendición suya. ¿Sí me explico? Dios lo explicó en Deuteronomios, donde dice, bendito será, ¿dónde? En el rancho. Pero no dice Dios unge el rancho, ¿verdad que no? Si Dios te está llamando a ti bendito por obedecer la palabra, si tenés rancho, si tenés ovejas, ¿qué dice Dios? Vas a ser bendecido ahí en las ovejas. Si vivís en la ciudad vas a ser bendecido. O sea, si tienes negocio, si trabajas para alguien, vas a ser bendecido. Pero esa consecuencia de ¿qué? De tu obediencia a Dios por la palabra. Pero nada tiene que ver, nunca usted va a encontrar en la Biblia de que usted tiene que bendecir cosas inanimadas para que usted sea bendecido. No, es usted el que tiene que ser bendecido, para que todo lo inanimado sea parte de la bendición que Dios quiere darle a su vida, a sus hijos, a sus generaciones. Amén, hermano. Esa es la verdad. Esta verdad duele a veces y le cae a personas como aguijones, pero el que es sabio va a entender. Si tiene la palabra, verdaderamente va a decir, wow, tiene razón. Dios me libre de hablar algo que yo nada más creo o pienso sin base o sin fundamento. ¿Sí me explico?
Cuesta tanto estar metido, nadando, para poder traerte algo sólido como para que alguien lo desprecie así nomás. Amén. Ahorita vamos a entrar a lo mero bueno. Ellos le contrarrestaron a Jesús y ahora Jesús viene y les contesta con una pregunta. Amén. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿cómo dice? Es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Usted sabe lo que dice el quinto mandamiento, si no estoy equivocado, ¿verdad? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios Jesucristo le dijo también la repercusión de quebrar este mandamiento. Dice: aquel que hable mal o maldad de su padre o su madre debe ser, ¿qué dice? Muerto. Amén. Otras palabras, grábese esto, hijos e hijas que están en este lugar, hijos que tienen padres, hijos que tienen madres. El honrar al padre y a la madre conlleva la responsabilidad de mostrar respeto. Diga conmigo: respeto. Y aparte de ese respeto, de esa honra hacia ellos, también incluye ayudar en sus necesidades. Solo un hijo dijo amén aquí. ¿Cuántos hijos que tienen padre aquí están en este lugar? Ay, ay, ay. Si tan solamente por eso lo trajo Dios aquí, valió la pena. Hijos que todavía tienen su padre o su madre. ¿Cuántos años estos padres, estas madres lo aguantaron a usted? Lo soportaron a usted. Soportaron sus berrinches, sus caprichos, la peste cuando andaba con pampers y se hacía cada rato, el sueño, los desvelos de las enfermedades. Es por eso que Dios es justo. ¿Me está escuchando? Pero eso dice: tu deber como hijo es honrar a tu padre, honrar a tu madre. ¿Sabe algo que me da tristeza a mí cuando recibo peticiones de países de Latinoamérica? Dice: pastor, un anciano de 70 años, ore por mí, porque tengo un examen en el hospital, pero me están cobrando mucho dinero. Y yo digo: ¿y sus hijos? Están en Estados Unidos, pero se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Aquí derrochando su plata, mi hermano. ¿Cuál es la sentencia de estos hijos ingratos? La muerte, dice la palabra. No solamente no se merecen la vida aquí, mucho menos la eternidad con Dios. Es triste. Eso es deshonra. La honra al Padre no solamente es el respeto a ellos, sino también el ayudarlos. ¿Está escuchando? ¿Ellos cuántos años te ayudaron a ti? Ahora se fue ya de la casa a casarse. Y se olvidó de sus padres. No es que ahora ya estoy casado.
Yo le voy a decir algo aquí entre nosotros. Si usted empieza a ser fiel a Dios, conforme Dios dice su palabra, Dios lo va a bendecir a usted para que usted tenga que darle a sus hijos, a su esposa, y todavía le quede para honrar a sus padres.